Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta montaña rusa emocional que es la historia de Linda. Una mujer que aunque a veces parece ingenua, siempre ha vivido guiada por el corazón. Pero hoy, su historia toma un giro aterrador. Su exmarido, en un acto cobarde y calculado, le dio pastillas para dormir sin que ella lo supiera. Un gesto no solo peligroso, sino profundamente cruel. Lo más desgarrador es que Linda está embarazada. Lleva en su vientre la vida que nació del amor verdadero entre ella y Kwang. Y ahora esa vida inocente está en riesgo. Linda se encuentra en una situación crítica, atrapada en la oscuridad de un destino incierto. ¿Qué pasará con ella? ¿Qué pasará con su bebé? Desde este rincón del canal solo queremos pedirte una cosa: dedica un pensamiento, una oración, un deseo de esperanza para Linda y su hijo. A veces, la fuerza de una comunidad puede mover montañas. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste ese nudo en la garganta al escucharla, te invitamos a dejar tu me gusta, suscribirte y seguir con nosotros esta historia llena de lágrimas, lucha y esperanza. Porque la vida de Linda aún no ha dicho su última palabra. Una mañana más comienza como tantas otras. La luz del sol se cuela suavemente por las rendijas de la ventana, iluminando la pequeña cocina, donde Linda, como cada día, realiza sus tareas en silencio. Se levanta temprano casi por instinto, como si su cuerpo estuviera acostumbrado a esa rutina solitaria que la ha acompañado durante años. Afuera, unos polluelos corretean entre las sombras del amanecer, piando con dulzura. Linda, con movimientos suaves, esparce el grano con una ternura casi maternal. Luego cambia el agua del bebedero. Todo parece normal, pero algo en su interior no lo está. Hoy su corazón está inquieto. Cuando termina sus labores, se queda quieta en un rincón del patio justo al lado de un viejo banco de madera, su refugio cuando el alma le pesa. Coloca su mano sobre el vientre con un gesto instintivo, casi sagrado. Allí dentro de ella crece una vida. Un pequeño milagro fruto del amor con Kwang, el hombre que una vez le dio esperanza cuando todo parecía perdido. Desde que supo que estaba embarazada, Linda ha intentado contactar con él una y otra vez. Quería compartirle la noticia más hermosa de su vida. Pero Kwang desapareció sin dejar rastro. Ni una llamada contestada, ni un solo mensaje de vuelta. Solo el silencio día tras día. Linda entra en casa. El pequeño hogar que antes le ofrecía consuelo, ahora le parece más frío que nunca. Se sienta en el banco, la mirada perdida en el vacío. Y en su cabeza 1000 preguntas sin respuesta. ¿Por qué no responde? ¿Sabe que lleva a su hijo en el vientre? ¿Acaso ya la ha olvidado? Sus ojos se nublan. No sabe si por la luz del sol o por las lágrimas que se deslizan sin pedir permiso. Vuelve a tomar el teléfono. Marca el número de Kwang otra vez, como tantas otras veces que ya ha perdido la cuenta. Cada tono que suena es una puñalada directa al corazón. Y de nuevo, nadie contesta. Linda baja la mano. Sus ojos se apagan. Se queda sentada ahí en un silencio abrumador. Nunca antes se había sentido tan sola. El hombre que amó, con quien soñó un futuro, ahora guarda un silencio cruel. Y lo que más le duele es que nadie sabe que está embarazada. Nunca lo contó. Esperaba el momento perfecto para decírselo a Kwang, creyendo que él lo celebraría. Pero quizás solo fue una ilusión más. Pero Linda al final se secó las lágrimas. Aunque el corazón aún pesaba como una piedra, sabía que no podía quedarse ahí sentada esperando algo que quizá nunca llegaría. Tenía que seguir adelante. Por ella y por la pequeña vida que crecía en su interior. Respiró hondo como quien busca el valor en medio del silencio, y se levantó con calma. Caminó hacia la cocina, donde en una esquina reposaba la canasta de mimbre que había tejido días atrás. Allí estaba esperándola como símbolo de otro día de lucha silenciosa. Con manos firmes, la tomó, cerró la puerta de casa, y con ese gesto también cerró, al menos por ahora, el capítulo de dolor que la había envuelto toda la mañana.
El sol comenzaba a calentar la tierra mientras Linda avanzaba por el sendero de tierra que la llevaba al campo. A su alrededor las plantas, las piedras, el pequeño arroyo donde alguna vez compartió risas con Kwang. Todo seguía igual. Solo él faltaba. Frente a ella se desplegaban los campos de piña. Un mar verde y dorado salpicado de frutos maduros, fragantes, dulces. Linda se agachó con la delicadeza de quien cuida algo sagrado. Cada piña que recogía era mucho más que un fruto, era una esperanza. Una promesa. Un paso más hacia un futuro mejor para su hijo. El trabajo era arduo. El sol pegaba fuerte. Pero ella no se quejaba. Sus manos, aunque endurecidas por los años, seguían siendo suaves, casi maternales al tomar cada fruta con mimo. Porque así era como vivía Linda, sin lujos, sin quejas, con amor. La canasta pronto se llenó. Linda se secó el sudor de la frente, la cargó al hombro, pesaba sí, pero no dijo nada, y emprendió el camino de regreso. Sus pasos eran firmes. Cada paso una afirmación de vida, de resistencia, de amor. Cuando llegó al mercado, el sol ya estaba alto. Escogió un rincón bajo un árbol grande en la orilla del camino. Allí, con cuidado, fue colocando una a una las piñas sobre un mantel limpio. Las alineó con esmero como si fueran pequeñas joyas. Porque lo eran. Eran su tesoro. Sentada a un lado, parecía parte del paisaje. Silenciosa, serena. Pero por dentro, su mente no dejaba de girar. Pensaba en Kwang, en el bebé, en ese futuro incierto que ahora debía construir sola. Y sin embargo, algo había cambiado. Linda ya no esperaba, Linda avanzaba, Linda resistía. Porque aunque él se haya ido, ella no se rendirá. Seguirá luchando, seguirá soñando y seguirá amando con cada fibra de su ser al hijo que lleva dentro. Linda no está sola, ahora camina junto a una nueva vida, y eso lo cambia todo. En otro rincón del mundo, alguien movía las piezas en silencio. Un hombre, no cualquiera. Era el exmarido de Linda, el mismo que una vez la empujó al abismo del dolor. Y ahora, como si los fantasmas del pasado nunca murieran, regresaba. Pero no con disculpas, sino con un nuevo plan. Más oscuro, más calculado. Entró en su vieja cocina donde la penumbra y la humedad parecían compartir sus secretos con él. Rebuscó en una mochila rota deshilachada por los años y sacó una pequeña bolsa con polvo blanco, sin etiqueta, sin nombre, pero con el poder de alterar destinos. Sus ojos brillaron con una malicia contenida. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro como una cicatriz eterna. Sin decir palabra, con la destreza de quien lo ha hecho antes, guardó la bolsa en el bolsillo trasero de su pantalón. Cada movimiento preciso, frío, meticuloso. Luego salió de casa. Caminaba con paso tranquilo, casi elegante, rumbo a la tienda del pueblo. Pero su mente ya jugaba a anticipar el caos. Cada pisada sobre el polvo del camino llevaba la marca de una intención oscura. Al llegar al local se mostró amable, educado, incluso cordial, muy lejos del hombre agresivo y cruel que una vez fue. Eligió con calma los productos: una bolsita de té, algunas galletas, una caja de leche. Justo lo que Linda solía comprar. El dueño del negocio lo miró sin sospecha. Tal vez pensó que aquel hombre solo quería redimirse, que buscaba un gesto para arreglar lo roto, pero en realidad no había ni una gota de arrepentimiento. Pagó, agradeció con una reverencia exagerada y salió. Afuera, bajo el sol abrasador, apretó el paquete entre las manos. En su bolsillo, el polvo blanco seguía ahí como un secreto ardiente. Y en su mente solo un pensamiento. Si Linda está en casa cuando llegue, todo saldrá como lo planeé. La pequeña cabaña apareció frente a él, silenciosa, con la puerta entreabierta. Linda aún no había regresado. Él no dudó. Entró como si todavía fuera su hogar.
Dejó la bolsa de compras sobre la mesa. Se sentó en la silla de siempre. Se recostó y esperó, como un depredador que conoce perfectamente el momento exacto para atacar. Afuera el día seguía su curso inocente, pero en esa casa se gestaba una tormenta. Y Linda, sin saberlo, caminaba hacia ella. Linda jamás imaginó lo que encontraría al regresar a casa después del mercado. El sol de la mañana aún estaba alto y sus pasos cansados resonaban sobre el viejo camino de tierra. Pero justo al llegar al umbral, se detuvo en seco. Allí, sentado tranquilamente como si nada hubiera pasado, estaba él, su exmarido. El hombre que una vez destrozó su mundo, ahora estaba de vuelta. Linda sintió cómo el corazón se le aceleraba. Una especie de presentimiento oscuro la recorrió como un escalofrío. Él se levantó despacio con una sonrisa serena casi cínica, y habló con una voz suave como si intentara borrar años de sufrimiento con una frase amable. «Solo quería verte un momento, Linda. ¿Podemos hablar?» Linda apretó con fuerza el asa del cesto. Sus ojos llenos de desconfianza lo miraron fijamente. No dijo nada. Solo entró a la casa con paso lento, alerta como quien camina sobre vidrio roto. Su mente era un torbellino, pero su rostro seguía inexpresivo. «¿Qué haces aquí?», preguntó finalmente sin quitarle la vista de encima. Él no respondió directamente. En su lugar sacó con aparente dulzura la bolsa de compras del pueblo: galletas, leche, té. Incluso el que a ella tanto le gustaba. Linda, agotada tras una mañana bajo el sol, se sentó en el borde del sofá. Tenía hambre, sed, y su corazón seguía dolido por la ausencia de Kwang. Pero ante ella estaba alguien en quien no confiaba ni un segundo. Mientras ella iba al cuarto por un pañuelo, él se movió. Con movimientos rápidos y silenciosos, sacó de su bolsillo la bolsa con el polvo blanco. Lo vertió en un vaso de agua que estaba sobre la mesa. Revolvió con cuidado. Luego metió la envoltura vacía en la basura, asegurándose de ocultar cualquier evidencia. Lo había hecho antes. Se notaba. Era metódico, frío. Cuando Linda regresó, él ya tenía el vaso en la mano, su sonrisa aún intacta. «Debes estar agotada. Aquí tienes agua. Acabo de servirla». Linda dudó. Algo dentro de ella gritaba que algo no iba bien. Pero su garganta estaba seca, quemada por el calor del día. Aceptó el vaso, lo llevó a los labios y bebió un sorbo. Él entonces le ofreció un pastelito con el mismo tono empalagoso. «Come algo, por favor. Estás muy pálida». Linda lo tomó. Pero justo cuando iba a darle un mordisco, el mundo comenzó a girar. Primero una punzada, luego una presión en la sien. Se llevó la mano a la frente confundida. «Debe ser el cansancio», pensó. Pero no, era distinto. Los latidos de su corazón se volvieron caóticos. Su visión se nubló. El aire parecía escurrirse de los pulmones. «¿Estás bien?», preguntó él, acercándose con aparente preocupación. «Déjame ayudarte». La sujetó con firmeza, no con ternura, con intención. La levantó en brazos. Su cuerpo apenas podía resistirse. Y sin que nadie lo viera, sin testigos, la sacó de la casa. La cámara, si existiera, solo habría captado la puerta entreabierta, el sillón vacío, y sobre la mesa un vaso de agua, aún con unas gotas en el fondo, silenciosas, como un grito que nadie escuchó. Xin chào các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với hành trình đời sóng gió của Linda. Người phụ nữ tuy có vẻ ngốc nghếch nhưng lại luôn sống bằng tình cảm và trái tim. Người chồng cũ của cô đã lừa Linda uống thuốc ngủ. Đó không chỉ là một hành vi nguy hiểm mà là sự toan tính độc địa, và điều đáng sợ nhất là Linda đang mang thai. Đứa con trong bụng kết tinh tình yêu của cô và Quang đang đứng trước nguy cơ không thể cứu vãn. Cô đưa ra rơi vào tình trạng nguy kịch mà không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng tôi mong các bạn, những người luôn đồng hành, hãy dành một lời cầu nguyện, chỉ một lời thôi, để mong Linda và đứa
đứa trẻ trong bụng cô được bình an. Và nếu bạn cũng cảm thấy trái tim mình nói lên khi nghe câu chuyện này, hãy để lại một lượt thích, nhấn đăng ký kênh để tiếp tục cùng chúng tôi theo dõi hành trình đầy nước mắt và hy vọng của Linda. Một buổi sáng như bao ngày khác bắt đầu, ánh sáng sớm nhẹ lên qua khe tường chiếu vào căn bếp nhỏ nơi Linda đang cúi dọn dẹp. Cô dậy sớm như mọi thói quen đã hằn sâu trong từng nếp sống cô độc của mình. Trước sân những chú gà con đang xem chiếc gọi mẹ, cô nhẹ nhàng mang mái tóc dài đều rồi cúi xuống thay nước cho lũ gà nhỏ. Công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhưng hôm nay lòng cô không yên như thường lệ.